Hola amigos, bienvenidos al canal de las del fútbol, el canal de Iván Castro. Hoy vamos a hablar de la derrota de nuestra selección Colombia ante Bolivia. Fue 1-0 en el Alto. Los primeros 20 minutos los sufrió la tricolor, la selección boliviana fue superior y la vía para hacer sufrir a Colombia fue la media distancia. Muchas atajadas de Camilo Vargas y la gran figura del partido hasta ese momento. En el 20 llega la expulsión de Cuellar y se emparejó el trámite. Colombia tiene la posesión, la apuesta a la elaboración, a la construcción, y en ese primer tiempo tiene varias opciones, pero termina fallando en la definición. En la segunda parte fue distinto porque Colombia siguió con la pelota, pero ya no encontró profundidad, ya no encontró claridad, ya no generó tanto peligro. Igual tuvo algunas oportunidades, algunas aproximaciones. En el 58 llega el golazo de Terceros, bombazo arriba para vencer a Camilo Vargas, y después de la anotación, con el pasar de los minutos, con la falta de oxígeno, fue el como sea que hizo Colombia para llegar al arco de Vizcarra. Muchos centros, abusó del juego aéreo que fue inefectivo y terminó perdiendo en el Alto. Un partido que el pecado capital, a pesar de ser una presentación discreta, fue la definición, la última puntada, y tiene nombre propio. Noche para el olvido para John Córdoba, que erró unos goles increíbles y termina cayendo el invicto en estas eliminatorias en la era Lorenzo para Colombia, pero continúa segundo en la tabla de posiciones. No olviden suscribirse, activar la campanita y darle me gusta al video. Muchas gracias amigos por el apoyo, además de recordarles que cada vez que se suscriban, activen la campanita, verifiquen que esté en negro para que les llegue la notificación a su celular, tablet o computador de que estamos en una nueva interacción con ustedes. Primero, esquemas iniciales, dibujos tácticos: para Colombia 4-4-1-1, para Bolivia 4-3-3 o también por momentos 4-4-1-1. ¿Qué planta Lorenzo? En los primeros minutos es de contención, un equipo defensivo, pero vamos nombre por nombre. Muchas variantes, un revolcón en la nómina titular. Dita es uno de los centrales, Cristian Borja por izquierda, Santi Arias pues cambió obligado por derecha. El del medio, si no le entendí esos cambios, es que Lerma y Ríos dan equilibrio y dan juego. ¿Para qué meter a Mateus Uribe, que le aporta nada a la selección? Primero, no debió estar ni siquiera en la convocatoria, y después sorprendente que sea titular. Kevin Castaño de pronto un poco más defensivo, que diera más marca, y fue un poco más presentable la actuación de hoy. Después James Rodríguez, John Arias, Lucho Díaz y en punta Roger Martínez. En esos primeros minutos fue bombardeado Colombia con esos remates de media distancia de Bolivia, que esa fue la vía que tenía el equipo local para llegar. Juego de elaboración, juego colectivo no tenía. Bolivia es un equipo limitado desde lo táctico, desde lo técnico, pero que le camina la pelota en la altura, eso es indudable, y tiene muy buenos rematadores. Vaca, Robson, Algarañaz también lo intentó. Tiene buenos cobradores, tiene buenos lanzadores, y terminó haciendo sufrir a Colombia desde la media distancia, remates de media y larga distancia. Camilo Vargas, 3, 4, hasta 5 atajadas en esos primeros 20 minutos, y la pasaban mal Colombia porque primero Bolivia presionaba alto, eran muy agresivos, muy incisivos, quitaban la pelota en tercio medio, muchas veces también la robaron a los primeros defensas de Colombia, y después remates, y Camilo Vargas lo único que hacía era salvar y se convertía en la gran figura del partido. La selección no podía hacer una secuencia de pases largas porque todos estaban atrás, todos estaban defendiendo, pero había una zona muy deficiente y era la de Lucho Díaz, porque el jugador del Liverpool le costaba el retroceso, le costaba muchísimo, dejaba solo a Cristian Borja y le hacían 2 contra 1, 3 contra 1, lateral extremo y volante contra Borja, si no se podía, pasividad en el medio porque no había filtro, tiempo y espacio le dejaron a los bolivianos, y es lo mejor que saben hacer: rematar, disparar, intentarlo de la media distancia, y así nos pusieron a sufrir. Llega la expulsión de Cuellar, salió el sofoco Colombia más o menos después del minuto 15, y llega la expulsión de Cuellar, y eso es un bálsamo, eso es un respiro para Colombia, porque lo que debió hacer en esos primeros minutos lo comenzó a hacer después del minuto 22. ¿Qué era lo que debía hacer? Tener la pelota. Cuando usted tiene la pelota y en un partido que no es de las condiciones normales por la altitud,
por los 4000 metros que tiene el Alto. Pues cuando usted tiene la posesión, usted maneja los hilos del partido, sabe cuándo hay que bajarle el ritmo, cuándo hay que meter una pausa, cómo manejar la dinámica, cómo manejar la intensidad, cómo manejar el dinamismo del rival, el dinamismo propio, pero eso no lo hizo Colombia en esos primeros minutos y por eso terminó sufriendo el partido. Pero después con la expulsión, Bolivia echa para atrás. Esa propuesta proactiva, ofensiva, muy propositiva, muy interesante, ya la cambia y hace un bloque medio bajo, 4-4-1, tratando de defender todos los espacios, cerrar por dentro y dejar pues los espacios por fuera, que eso fue lo que creo que entiende bien Colombia en ese primer tiempo y encontró a un Bolivia desordenado, porque a pesar de que trataba de ser un equipo cerrado, a bloque helado, tiene mucho desorden, poco sincronizados y Colombia generó varias opciones, supo descansar con la pelota, supo cuándo hacer una pausa. James Rodríguez estaba clarito desde esa contención del balón, desde hacer esa circulación con paciencia, cuando había que retroceder con los centrales lo hizo, cuando había que avanzar con los volantes también, ya con los delanteros, cuando había que meter un pase un poco más largo, jugar de primera, 1-2 toques, también lo hizo Colombia en ese primer tiempo después del minuto 20 y generó varias opciones. ¿Qué terminó faltando? La definición, la última puntada, terminó fallando Colombia y generó 3-4 opciones clarísimas, muy claras, lo que terminó desperdiciando y no se pudieron capitalizar. Bolivia siguió intentándolo de media distancia, 2-3 remates más, uno de mucho peligro, puso a volar Robson a Vargas y poco más para el equipo local en ese primer tiempo, que después de la expulsión se vio sometido, ya tuvo que cambiar su forma de jugar y la selección se tomó confianza, fue al frente, fue el protagonista del encuentro, pero pues le faltó reflejarlo en el marcador. Segunda parte, siguen los mismos roles, Colombia con la posesión, con el dominio de terreno, pero le costó muchísimo encontrar profundidad, de acuerdo a lo que habíamos visto en ese primer tiempo, ya no tuvo tanto peligro, algunas aproximaciones, tuvo algunas oportunidades, porque en el segundo tiempo tiene 2 hasta 3 opciones claras, pero le costó muchísimo generar peligro en el arco de Vizcarra, porque también comenzó a hacer mella a la altura, comenzó a pesar desde lo físico, ya los jugadores se fueron cansando y los cambios no entraron bien. Cuando las variantes se necesitaban que le dieran una chispa distinta, un toque diferente al equipo, pues aportaron muy poco. Richard Ríos de pronto es el mejor, Córdoba que entró en el primer tiempo, partido desastroso para el olvido, Yasser Asprilla pues muy poquito, Cucho Hernández un fantasma, Lerma trató de dar equilibrio pero poco más y los cambios, hay que decirlo, no entraron bien en el conjunto de Lorenzo. Bolivia llega al gol después de un error de Dita, porque este partido pedía pelota al piso, jugar corto, jugar a ras, y en esta acción lo que hace Dita es jugar en largo, no le tiene medida la pelota, la manda al saque de banda, el equipo queda muy largo, queda desordenado, muy ancho, mucho espacio entre línea y línea, y se avivan los bolivianos, sacan rápido, y después la pintura que clava Terceros es tremenda, qué golazo el que puso al ángulo, y vencía a Camilo Vargas, con 10 lo ganaba Bolivia, y era sorprendente lo que pasaba en el Alto, un palo en estas eliminatorias. Llega la anotación del equipo local y Bolivia a defender con todo. Los 10 jugadores metidos atrás, defender con uñas y dientes, puso el bus Villegas y Colombia a animarse. Ya tiene totalmente la responsabilidad de buscar el empate, puso mucha gente en campo ajeno, los laterales eran unos extremos más, pero no encontró profundidad. Por momentos estorbaban por izquierda, por derecha, y donde debía haber gente para que acompañaran a John Córdoba para tener un poco más de sorpresa, nunca la tuvo la selección, nunca la tuvo Colombia. James Rodríguez con el pasar de los minutos comenzó a abusar de los centros, pocas combinaciones, poco juego asociativo, pocas interacciones, y Colombia terminó siendo un equipo pobre que tuvo pocas alternativas para llegar, la media distancia se desaprovechó, en el primer tiempo no teníamos rematadores, solo James, en la segunda parte el juego pedía otra cosa, un Juanfer Quintero que tiene una media distancia increíble, nunca entró, era también el socio para James, no lo ingresó Lorenzo, por bandas Borja
se proyectó, trató de ser explosivo. Santi Arias sobre todo apareció en el primer tiempo, pero ya en la segunda parte la altura le pesó, le hizo mella en el estado físico y poco más para Colombia, que comenzó a abusar de los centros, del juego aéreo, pelotazos, hoyazos y poco más. Bolivia se cansó de rechazar y lo terminó ganando el equipo local. Creo que de manera justa porque en los primeros 20 minutos nos pasaron por encima. Esa es la descripción, nos pasaron por encima, faltó el gol para el equipo boliviano. Después, pues en el primer tiempo lo sufrió, pero en la segunda parte no pasó tantos problemas. Y termina siendo ganador, merecido ganador justo, porque no tiene la nómina que tenemos nosotros. Compitieron muy bien el partido y sigue siendo su fortín el alto. 4-0 a Venezuela y ahora 1-0 a Colombia para acomodarse quinto en la tabla y con el sueño intacto de ir al Mundial de 2026. Nuestra selección a corregir muchas cosas desde el entrenador, desde el planteamiento, desde el replanteo, desde los jugadores también. Era un partido con unas condiciones distintas, pero que hoy no es por la altura que se pierde. Hoy eso es mentira, que se pierde el partido por la altura. Se pierde porque Colombia no define y porque Colombia tuvo un mal partido, porque Colombia no juega bien y porque tuvo una discreta presentación. Ahora pasemos a lo que fue resumen de partido. Minuto 2, remate al borde del área de Robson entre Vargas y el palo, salvaban a Colombia. Al 4, Lucho Díaz abre con Borja, metió el centro y el que cabecea solo es Roger, mal cabezazo y controlaba sin problemas Vizcarra. Minuto 15, remate de Vaca de media distancia, volvía a responder nuestro portero. Al 17, tiempo y espacio para Vaca, lo dejaron rematar, avanzó metros y abajo atajaba a Camilo. Minuto 19, roja para Héctor Cuellar. Minuto 19, roja para Héctor Cuellar, se iba solo Roger que le ganó la posición al defensa en velocidad y Cuellar lo bajó, bien expulsado, era pues casi que gol, último hombre y era bien sancionada la tarjeta roja. Minuto 29, después de una gran secuencia de pases, balón filtrado de James, se proyecta muy bien Santi Arias, mete el centro y Córdoba, lo que erras increíble, bajo del arco lo bota, la pelota la mandaba contra el palo. 36, Colombia mueve la pelota de lado a lado, combinación por izquierda de Lucho y Borja que mete el centro, Córdoba anticipa al defensa, pero no la pudo mandar adentro, estuvo cerca en ese momento de llegar el primero para Colombia. Al minuto 39, remate al borde del área de Robson, después de un robo en la salida Mateus, atajado donde Vargas puso a volar a nuestro portero. Al 44, lo último del primer tiempo, y es para la tricolor, robo en la zona medular, Arias abrió con Lucho Díaz que encaró, ganó, desenfundó el remate y Vizcarra volvía a responder. En el segundo tiempo, al 52, remate de media distancia de Richard Ríos que por lo menos hizo algo distinto y controlaba a Vizcarra a dos tiempos. Minuto 58, 1-0, gol de Bolivia, saque de banda rápido y en largo, tercero fue hacia adentro, eludió a Lucumí a Castaño y la puso en el ángulo para clavar un golazo y al final ser el gol definitivo del partido. 65, remate de media distancia de Lucho Díaz, dejó el rebote corto y Córdoba lo que falla, es increíble, controla, remata, es un tirito, le dejó el balón a las manos a Vizcarra que atajó nuevamente y volvía a salvar a Bolivia. Lo último es al 90+1 y tiro de esquina cobrado por James, la única pelota quieta que se pudo aprovechar, al corazón del área cabecea Lerma y Vizcarra salvaba a Bolivia 1-0, triunfazo del equipo local de la Verde que se pone quinto en la tabla y sigue con el sueño del Mundial. Colombia pensará en Chile en la próxima fecha, lo recibirá en Barranquilla y la obligación son los 3 puntos. Y ahora pasemos a lo que fue calificaciones y rendimientos individuales. Comenzamos con nuestra selección, con la tricolor, con Colombia. Camilo Vargas hoy nos salvó, la gran figura para nosotros, 7.8. Santi Arias en el primer tiempo me gustó bastante, 7.4. Dita queda retratado, su primer partido en la selección, entra porque es un hombre de altura, pero con ese pase mal ejecutado, termina llegando el gol de Bolivia. Lucumí poquito, 6.8. Borja le faltó apoyo porque hoy no tuvo a Lucho Díaz que lo respaldara. Kevin Castaño trataba de ser el respaldo, pero pues esos recorridos son muy extensos, entonces casi que jugaba solo Borja. Siempre estuvo 1 contra 3, 1 contra 2,
y en ese primer tiempo, en esos primeros 20 minutos, sufrió bastante. Ya después se fue acomodando en el partido y terminó casi que como un extremo, 6.9. Castaño, creo que el partido es decente hasta aceptable, 6.6. Mateus Uribe, horrible, desastroso, como siempre, 6.7. James, 8.2, que resistió los 90 minutos, que ya en el segundo tiempo, con el pasar de los minutos, pues la verdad terminó nublándosele la cabeza, las ideas ya no las tuvo, pero en el primer tiempo fue, como siempre, el hilo conductor del equipo. Lucho Díaz, 7.0, que corrió demasiado, pero fue improductivo en el juego de Colombia. John Arias, creo que también de los puntos interesantes, 6.9, y Roger, hasta donde estuvo, creo que hizo las cosas bien, 6.3. Los cambios de Néstor Lorenzo fue John Córdoba, que fue una noche para el olvido, lo que se devoró fue tremendo. Richard Ríos, que de los cambios me parece que fue el mejor. Yasser Asprilla, muy poquito. Lerma, equilibrio, pero poco más. Y Cucho Hernández, un fantasma. Y la selección boliviana, Vizcarra, 9.2, Hacking, 7.3, Marcelo Suárez, 7.0, Medina, 7.2, Rodson, con una muy buena media distancia, 7.4, al igual que Vaca, tienen una muy media y larga distancia. Grandes rematadores tiene Bolivia, 7.0, y tercero, la joya boliviana, 7.9, aplausos por ese golazo, una pintura de gol. Los cambios de Oscar Villegas fueron Gabriel Villamil, Luis Fernando Paz, Adalit Terrazas y Bruno Miranda. Bueno, hasta aquí dejamos el video de hoy. No olviden suscribirse, activar la campanita y darle me gusta al video. Muchas gracias, amigos, por el apoyo y nos vemos en una próxima interacción.